Buenos días, mi nombre es Albany Tobar y mi grupo está formado por Carlianis Castillo, Solánger Moreno, Paola Porras, César Pérez, Nilsoris Martínez, Roxángel Escobar, María González, Luis Heredia, Fabián Fernández, Joángel Puerta y mi persona. Somos estudiantes de la sección 18 y vamos a hablar sobre el plexo sacro y el plexo coxígeo. Primeramente, ¿qué es un plexo nervioso? Los axones de los ramos anteriores de los nervios espinales, con excepción de los nervios torácicos T2 y T12, no penetran directamente en las superficies que inervan. Estos forman redes a ambos lados del cuerpo mediante la unión de un gran número de axones. Estos son provenientes de los ramos anteriores de nervios adyacentes. Estas redes axónicas se denominan plexos. Los plexos principales son el plexo cervical, el plexo braquial, el lumbar y el sacro. Adicionalmente, también existe un plexo más pequeño llamado plexo coxígeo. De los plexos surgen nervios que reciben el nombre generalmente de la área que inervan o también del recorrido que siguen. Cada nervio a su vez puede dar origen a diversos ramos que se denominan según la estructura que inervan. Por otro lado, el plexo sacro consiste en un conjunto de nervios espinales que se encargan de inervar a los miembros inferiores, los glúteos y la pelvis. El sacro forma parte de la columna vertebral y está formado por 5 vértebras sacrocoxígeas soldadas entre sí. El conducto sacro recorre el sacro en todo su trayecto y también forma parte de la continuación del conducto raquídeo. El plexo sacro está formado a cada lado por los ramos anteriores de los nervios sacros S1 a S4 y el tronco lumbosacro, que está formado por los nervios lumbares L4 y L5. Este consiste en parte del ramo anterior de L4 y todo el ramo anterior de L5. Recorre en sentido vertical la cavidad pélvica desde el abdomen y atraviesa inmediatamente la articulación sacroiliaca. Este plexo se forma en relación a la superficie anterior del músculo piriforme y también los ramos de este plexo salen por los agujeros sacros anteriores y recorren lateralmente en sentido inferior la pared de la pelvis. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Paola Porras y yo les voy a hablar sobre el plexo sacro. ¿Qué controla el plexo sacro? Este es el encargado del control motor de los miembros inferiores, como lo son los glúteos y la pelvis. Además, al estar anastomosado, al plexo pudendo se encarga del control de los órganos sexuales y viscerales, así como también del control de los esfínteres. ¿Cuáles son los músculos inervados por el plexo sacro? Las ramas del plexo sacro se dividen en 3 ramas colaterales, las cuales se encargan de inervar a los músculos que comprenden los miembros inferiores. ¿Cuáles son los nervios que conforman el plexo sacro? El plexo sacro está compuesto por la rama anterior del quinto nervio lumbar, por una parte de la rama anterior del cuarto nervio lumbar, que estos constituyen el tronco lumbosacro. La rama anterior del primer nervio sacro, por una parte de la rama anterior del segundo nervio sacro y por otra parte la rama anterior del tercer nervio sacro. Estas ramas mencionadas anteriormente convergen entre sí hacia el orificio isquiático mayor. Además, el plexo sacro se encuentra íntimamente unido al plexo pudendo, el cual se encarga de inervar a los órganos sexuales externos y también a los órganos viscerales de la pelvis. Ok, ahora muy bien, sabiendo esto, es muy importante tener conocimiento de que el plexo sacro sin divisiones está formado de la siguiente manera. El tronco lumbosacro. Este es el resultado de la fusión de la rama anterior del quinto nervio lumbar con una rama anastomótica que le envía el cuarto. Desciende por la cavidad pélvica, por delante de la ala del sacro y de la articulación sacroiliaca. Por detrás, el paquete neurovascular ilíaco interno, que se dirige oblicuamente hacia abajo y lateralmente hacia la escotadura ciática mayor. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Solánger Moreno y les voy a hablar de la rama anterior del primer nervio sacro. Este aparece al desplazarse a la salida del sacro a través de un canal transversal
que continúa el camino del foramen sacro anterior y se dirige abajo y lateralmente para así dar a conocer en la parte superior lo que es la fusión del piriforme o músculo piriforme. Este se fusiona a través de la escotadura ciática mayor y también cuenta con lo que son los nervios lumbrosacros. Consta con arterias y venas glúteas superiores, las cuales se insertan en la parte del ángulo formado por la reunión tronco-lumbrosacro. En esto se encuentran las ramas sacrafibras que se dividen en la acción de lo que son los fascículos del anterior nervio sacro. El segundo nervio sacro habla de que aparece en la salida del foramen sacro en los intervalos de los fascículos de inserción superior, los cuales cuentan con dos ramas. La rama superior, en la cual se dividen en los ramos prescendentes, y la rama inferior, en las cuales aparecen en el tercer par sacro. El tercer nervio sacro habla de lo que es que cuya rama anterior, casi transversal, camina a lo largo del borde inferior del nervio piriforme. E igual, se une a través de la rama inferior de lo que son el segundo par sacro. La rama anterior, que vendría siendo el último punto, la rama anterior del cuarto nervio sacro, tenemos en cuenta que esta se divide a través del foramen anterior o foramen sacro, el cual habla de que está formado por dos ramos. Está el ramo ascendente, el cual se divide en las partes prescendentes del tercer plexo o del tercer par sacro, y está la descendente, que se dirige hacia el quinto. Igual es importante tener en cuenta que este último ramo no consta o no forma parte del plexo sacro, sino que está formado parte o está constituido de lo que es el plexo sacrococcígeo. Por último, es importante que tengan en cuenta que el proceso en el que los nervios se encuentran insertados o los que forman parte de los plexos sacros son aquellos que están constituidos por la S3, debido a que estos se dividen y constan de una división ya sea anterior o ventral o sea posterior o dorsal. Soy yo, Ángel Puerta, y me toca hablarte sobre cómo está constituido el plexo sacro. El plexo sacro está constituido por 12 ramas en total, las cuales se dividen en 7 distribuidas en la nalga y en el miembro inferior y 5 distribuidas en lo que sería la pelvis. Se distribuyen de la siguiente manera: rama colateral anterior, rama colateral posterior, rama terminal, rama colateral anterior, la cual comprende de 5 nervios: el nervio obturador interno y gemelo superior, nervios rectales o nervios hemorroidales, nervio del músculo elevador del ano y coccígeo, nervios esplátnicos, pélvicos y el nervio pudendo. Rama colateral posterior, que comprendería de 6 nervios, los cuales serían el nervio cutáneo perforante, nervio piriforme, nervio del cuadrado femoral o nervio gémino inferior, nervio del glúteo superior, nervio del glúteo inferior y nervio cutáneo del muslo posterior. Rama terminal, que estaría integrada por el nervio ciático o ciático mayor. La rama colateral anterior, compuesta por 5 nervios, que todos estos nervios menos el nervio obturador interno son considerados también ramos del plexo pudendo, quien a su vez conformaría parte del plexo sacro. Nervio obturador interno, L5 a S2, es un nervio del plexo sacro, el cual provee la inervación al músculo obturador interno y al músculo del gemelo superior. El nervio nace en el plexo sacro, de las divisiones anteriores de los nervios espinales lumbares, L5, y de los primeros nervios sacros, S1 y S2. Abandona la pelvis por el agujero ciático mayor, bajo el músculo piriforme, otorgándole así una rama al músculo gemelo superior, la cual entra en a través de su parte superior y su parte posterior. Pasa luego por sobre la espina isquiática, a través del agujero del ciático menor,
para así llegar a la superficie medial del obturador interno, donde lo inerva. Su inervación, músculo obturador interno y gemelo superior. Hola, mi nombre es César Pérez y en continuación con el tema me toca ahora explicar lo que es el nervio del músculo elevador del ano. Este nervio, en conjunto con los que ya mencionamos y estamos por mencionar, conforman lo que es el plexo sacro. Este nervio proviene específicamente de las divisiones anteriores de S3 y S4, teniendo un recorrido corto. Se discurre a través de la superficie y porción superior del complejo coccigio ligamento supraespinoso a 2.5 centímetros aproximadamente y por la espina isquiática a 1.3 y 3.8 centímetros aproximadamente. Como su nombre lo indica, se encarga de inervar el músculo elevador del ano, esto por debajo del ligamento supraespinoso. El músculo elevador del ano, como su definición lo indica, forma parte del piso pélvico o del diafragma propiamente dicho. Ya aclarado esto, ahora toca explicar lo que son los nervios esplácnicos pélvicos. Estos nervios que provienen desde S2 hasta S4 no tienen una función motora como tal, sino más bien parasimpática. Se encargan de inervar toda la cavidad abdominal y todo lo que es la cavidad pélvica, teniendo funciones más que todo sensitivas. Es decir, se compone mayormente de dos cosas: fibras eferentes y fibras aferentes. Las fibras eferentes son las parasimpáticas, las autónomas. Se encargan mayormente de movimientos viscerales que, como son autónomas, no podemos controlar. Y las fibras eferentes se encargan de lo que es lo sensitivo, la percepción del dolor y el movimiento en dichas áreas. Un ejemplo claro es que cuando llevamos mucho tiempo sin orinar, sentimos un dolor en lo que es la vejiga. Esto es por los nervios esplácnicos pélvicos. Ya finalizando, que proceda mi compañero. Mi nombre es Nilsoris Martínez y mi punto a tratar es el nervio pudendo. Este se encarga de aportar la inervación sensitiva y motora del suelo pélvico. Se origina en las raíces sacras S2, S3 y S4. Esta penetra la región glútea bajo el músculo piramidal, después pasa por el extremo del ligamento sacroespinoso, llegando a conectar con el ligamento sacrotuberoso. A continuación se desplaza por debajo del músculo elevador del ano, pasando por un canal formado por el músculo obturador interno, que es uno de los músculos anexos al suelo pélvico, conocido también como canal de Alcock. A partir de este momento pasará a formar sus ramas terminales, que es el nervio rectal inferior perineal y el nervio dorsal del clítoris o del pene, que van a enviar ramas sensoriales a toda la zona genital, motoras a las musculaturas estriadas del suelo pélvico y vegetativas a las vísceras como vejiga, vagina y recto, modificando la erección y sensación de necesidad urinaria. El nervio esfínter externo del ano es un nervio que nace en el plexo sacro, más específicamente en la división anterior del nervio raquídeo sacro. También es considerado como una rama colateral del plexo pudendo. Este nervio sale de la pelvis por debajo del músculo periforme, contorneando la espina isquiática y vuelve a la pelvis por la escotadura isquiática menor. Penetra en la fosa isquional y termina en el esfínter externo del ano y de los tegumentos vecinos, que son fibras sensitivas. Mi nombre es Carlianes Castillo. Rama colateral posterior. La rama colateral posterior está compuesta por 6 nervios que se encargan de ofrecer ramas motoras para las diversas arterias y tensores encargados de los movimientos característicos del músculo glúteo mayor, glúteo superior, medio e inferior. Nervio cutáneo perforante. El nervio cutáneo perforante es un nervio que nace en el plexo sacro, más específicamente en las divisiones dorsales de los nervios sacro S2 y S3. Este nervio, por su parte, atraviesa el ligamento sacrotuberoso, sacrociático mayor, así como también inerva la piel y el tejido celular subcutáneo de la parte inframedial del glúteo. Nervio glúteo superior. El nervio glúteo superior es un nervio que se encarga de inervar el glúteo medio. Este mismo sale por medio de la hendidura suprapiriforme sacrociático mayor por encima del músculo piramidal. La misma sale de la pelvis. Por su parte, junto con
La arteria del glúteo superior se encargan de ofrecer las ramas motoras para el tensor de la fascia lata, así como también la movilidad y la inervación muscular del glúteo medio. Nervio glúteo inferior. El nervio glúteo inferior es un nervio que sale de la pelvis por encima de la hendidura infrapiriforme, por debajo del músculo piramidal. Este mismo, por su parte, entonces se encarga de ofrecer la mayor parte de la movilidad y la inervación y los movimientos o las ramas móviles para el glúteo mayor. Entonces él mismo, por su parte, se encarga de inervarlo y ofrecerle movilidad en su totalidad. Tanto el nervio glúteo superior como el nervio glúteo inferior, al igual que las ramas colaterales, solo tienen un territorio de distribución motora. Entonces, por su parte, cabe destacar que son otros los nervios encargados de ofrecer movimientos a otras partes diversas del músculo glúteo. Por su parte, mi compañero. Mi nombre es Fabián Fernández. Yo les voy a hablar sobre el nervio piriforme y el nervio del cuadrado femoral. Primeramente, el nervio piriforme es un nervio que se encuentra en el plexo sacro, el cual se origina por la división del segundo nervio espinal sacro o S2 y eventualmente del primero o S1. Asimismo, este no abandona la pelvis, sino que sigue con esta directamente a lo que es el músculo piriforme, o también llamado piramidal de la pelvis, por su parte anterior. Ahora bien, hablando de lo que es el nervio del cuadrado femoral, decimos también que se ubica en el plexo sacro, pero este desempeña una función específica que es de inervar el músculo del cuadrado femoral, asimismo lo que es el gemelo inferior, o sea, también inerva lo que es el gemelo inferior. Este se origina, nace por la división de dos nervios espinales lumbares que son el L4 y el L5 y el primer nervio espinal sacro o S1. Este se abandona la pelvis por lo que es el agujero ciático mayor, que queda a profundidad o en la parte inferior de lo que es el músculo piriforme y profundo, esto con respecto al nervio ciático. Este desciende más profundo que el tendón del abductor interno y los dos gemelos inferiores y superiores. Esto para poder llegar al cuadrado femoral y poder inervarlo. Ahora bien, también este emerge a través de la parte inferior de la escotadura del nervio ciático. Lo vemos lateralmente por el músculo del obturador interno y el gemelo superior. Lo vemos o desciende anteriormente de nuevo por lo que es el obturador interno, los dos gemelos superiores e inferiores y el nervio ciático, para crear lo que es un filete para el gemelo interno y para la articulación coxofemoral. Este nervio lo podemos encontrar en la parte anterior de lo que es el músculo del cuadrado femoral. Muchas gracias, feliz día. Hola, mi nombre es Luis Heredia. Les voy a hablar sobre el nervio cutáneo femoral posterior. Este proviene de las divisiones dorsales de los primeros dos nervios sacros, en el segmento sacro 1 y el segmento sacro 2, y de las divisiones ventrales de los nervios segundo y tercero. Y entra en la región glútea por el agujero ciático mayor, por debajo del músculo piriforme. Este es medial al ciático. Desciende por profundo al glúteo mayor y entra en la parte posterior del muslo. El cutáneo femoral posterior provee la información sensitiva de la piel, de la cara posterior del muslo y pierna, así como del perineo. Más específicamente, este nervio a lo largo de su recorrido entrega diversos ramos, como son un ramo cluneal inferior que rodea el borde inferior del músculo glúteo y se ramifica en los tegumentos de la parte inferior de la nalga. El otro ramo por lo que pasa es un ramo perineal, que sigue el surco genitofemoral y termina en la piel del periné.
el siguiente ramo, que son el ramo femorales y poplíteos. Estos ramos que atraviesan la fascia y se distribuyen por los tegumentos de la cara posterior del muslo y la fosa poplitea. El ramo terminal se pierde en la piel y la porción proteosuperior de la pierna. Hola a todos, mi nombre es Roxángel Escobar y mi punto a tratar es sobre la rama terminal y el nervio ciático. La rama terminal está integrada por el nervio ciático o ciático mayor. Estas son ramas más largas que salen por el agujero ciático mayor por encima o por debajo del músculo piriforme. El nervio ciático es el más grande y largo de todo el organismo. Este pasa por la espalda baja, la parte posterior de la pierna, hasta llegar a los dedos de los pies. Asimismo, comienzan como un manojo de fibras nerviosas en la parte inferior de la columna. Estas fibras nerviosas o raíces salen por el conducto raquídeo de la espalda baja, a través de los orificios que se encuentran en los huesos llamados forámenes. Estas raíces nerviosas lumbares luego se combinan para formar un nervio voluminoso. El nervio ciático es casi tan ancho como el dedo pulgar de un hombre en su punto más grande. Este nervio pasa por un orificio en la pelvis llamado foramen ciático mayor y normalmente se desplaza por debajo del músculo piriforme. Es por ello que los problemas o espasmos del músculo piriforme pueden ocasionar síntomas de ciática y luego bajar por la parte posterior del muslo superior. Arriba, en la parte posterior de la rodilla, el nervio ciático se divide en dos nervios, el tibial y el peroné común, y luego bajan por la pantorrilla hasta llegar al pie. Ciertas afecciones de la espalda baja pueden hacer irritar el nervio ciático mayor y hacer que el dolor se irradie a lo largo del nervio. Estos síntomas se conocen como ciática o radiculopatía lumbar. En las ramas anteriores de L4 a S3 se convergen el nervio ciático mayor, que sale por la hendidura infrapiriforme, cubierto por el glúteo mayor y apoyado en los músculos peritocanterios. Mi nombre es María José González y mis puntos a tratar son el nervio ciático y el plexo coccígeo. El nervio ciático va a descender por la celda posterior del muslo, tapando así la cabeza larga del bíceps femoral, apoyándose en el aproximador mayor, al que va a inervar motoralmente. Cabe destacar que el aproximador mayor también es inervado motoralmente por el obturador del plexo lumbar. En esta zona también se dan ramas motoras para las tres isquiotibiales, cuando se está acercando a la región poplitea de sus dos ramas terminales. El nervio ciático inerva normalmente los músculos isquiotibiales. La cabeza corta del bíceps femoral es inervado por el nervio peroneal común, mientras que la cabeza larga, el semiteminoso y el semimembranoso es inervado por el nervio tibial. Como nervio ciático no da ninguna rama sensativa, pero sus ramas sí que tendrán una distribución sensativa. El plexo coccígeo es una pequeña red de fibras nerviosas formadas por una división inferior de S4 y la rama anterior del S5 y el nervio coccígeo. Se sitúa en la superficie pélvica del elevador del ano y en la articulación sacroccígea. Los nervios anococcígeos se originan de este plexo atravesando el coccígeo y el ligamento anococcígeo. Estas inervan una pequeña área de la piel entre el vértice del coxis y el ano. Estas se encargan de inervar la articulación sacroccígea, el coxis y la piel que cubre toda la región del coxis. Muchas gracias por escuchar nuestra exposición, espero que les haya gustado.